Me parece muy interesante iniciar, porque ya sabéis que esto no, yo las preguntas no las preparo, pero en cuanto has dicho que actualmente atiendes a pacientes, con el tema de la pandemia, si nos puedes explicar cómo lo haces. Bien. Sí, primero que nada, con la pandemia se ha duplicado y hasta triplicado la cantidad de consultas de la gente. Sí. Mucha gente que a raíz del año pasado no ha tolerado el estar encerrado en su casa, esto de tener que convivir siempre con las mismas personas, que por ahí al ritmo anterior, al ritmo de vida quizás del 2019, era estar un poco con la familia, ir a hacer su trabajo, volver, estar un ratito y listo. Acá era 24/7. Y eso llevó muchos roces. La gente por momentos estaba con momentos extremos de ansiedad, podríamos decir, porque no aguantaba más el ver siempre los mismos espacios, ¿no? Entiendo que por ahí había personas que tenían un patio, un parque en su casa, pero la gente que vive en un departamento como yo no toleraba la situación y tendía a escapar por todos lados, ¿no? Pero lo hago hoy por hoy por videollamadas. Las videollamadas las hago así por Zoom, WhatsApp, atiendo también pacientes por Discord, así que hay bastante variedad en ese sentido. Y muchas personas están cómodas con eso porque, supongamos, en días de lluvia no tienen por qué salir de su casa, pueden tomar incluso unos mates mientras están en la sesión y están cómodos. Algunos son más que prefieren más lo presencial y otros prefieren más lo virtual. Es una doble variante. Esto es muy interesante porque, claro, es pues la vida 2.0, ¿no? O sea, yo lo titularía así, de clases de matemáticas a través de Zoom, bueno, a través de cualquier plataforma online. Y en tu caso, no vamos a decir que te ha venido bien todo esto y tal, pero sí que es cierto que has notado un aumento de casos. Y yo supongo que la gran mayoría será por lo mismo. Obviamente habrá gente que tenga otros problemas psicológicos, digamos, que no vienen de la pandemia, pero si tuvieras que poner un porcentaje de todos los pacientes que tienes o que has estado teniendo durante estos meses, ¿qué porcentaje viene de la pandemia? Por la pandemia. ¿Por la pandemia? Sí. El 95%. Son muchos. Sí, 95%. ¿Y a qué responde la gran mayoría? O sea, ¿qué síntomas tienen o cómo empieza su problema psicológico a raíz de la pandemia? A raíz de la pandemia podríamos decir que desembocan en ataques de pánico, muchas veces, mucha gente con ataques de pánico, otros solamente con problemáticas de ansiedad, no necesariamente llegar al ataque de pánico, pero sí sentir muchísimo estrés en situaciones laborales, exigencias, y no solo eso, sino que también el convivir con la familia, el estar el día a día, les provoca bastante ansiedad y estrés, ¿no? Obviamente hay muchísimas patologías que rondan alrededor, pero todas giran en torno a la ansiedad. Por ejemplo, una persona que viene y me dice que no puede salir a la calle o no puede hablar con, supongamos, un varón que no puede hablar con chicas porque le da vergüenza o porque cree que van a pensar mal de él. Eso es un trastorno llamado fobia social, el cual te lleva a pensar que ciertas personas van a pensar cosas de vos y eso es un pensamiento que viene erróneamente a tu cabeza, porque en realidad, si te fijas, no toda la gente está pensando todo el tiempo en vos, ¿no? Entonces, es cuestión de mostrarle a esa persona cuál es el error de procesamiento mental que tiene en ese momento y decirle, che, mirá, la verdad que no hay gente que está pensando todo el día en vos. Si vos vestido de amarillo en un lugar donde es una fiesta de azul, bueno, ahí es entendible. Efectivamente, muy buen ejemplo. Claro, pero entonces no es tan así en la vida cotidiana y hay que cambiarle ese sesgo a la persona. Es un trabajo, pero se puede. Y después el resto es mucho por ansiedad, así de situaciones estresantes de la vida cotidiana. ¿Cómo se puede dar cuenta a una persona que le está empezando a afectar el tema de la pandemia? Porque a lo mejor no se dan cuenta, ¿no? A lo mejor se sienten un poco más estresados y tal, pero no saben diferenciar de qué es estar bien y qué es estar estresado, ¿no? Ya llevamos aquí en España se podría decir que llevamos casi un año. En Argentina quizás 10 meses o algo así, creo, o 11. Casi un año. Ahora en marzo va a ser casi un año, sí. ¿Cómo se puede llegar a detectar esos síntomas? ¿Cómo te puedes dar tu cuenta? Bien, en principio porque la persona reconoce que no está como estaba antes. Por ahí se nota que está más irritable, se nota que está diferente, se nota que sus conductas no son iguales a cuando no estaba la pandemia o cuando no estaba la cuarentena. Se los nota en sí un poco más irascibles, ¿no? Ante pequeños estímulos reaccionan de forma más inmediata,
presentan en sí como estados de tensión bastante constantes, perciben eso. Algunos lo tienen tan automático que no lo perciben. Pero hay otros que sí lo tienen tan instalado, que sí, a ese punto se puede compensar, se puede entender. Te dicen, no estoy igual que como arrancamos. Desde que arrancó la pandemia, me la banqué las primeras 2 semanas, me gustó, pero después no lo soporté más. Estoy enojado con todo el mundo, no me va bien en mi trabajo. Ahí tenés otros síntomas. No me va bien en mi trabajo, estoy mal, tengo pensamientos negativos, no me llevo bien con mi pareja, no estoy haciendo las cosas que me gustan, que eso es fundamental también. Son pequeñas alteraciones en la conducta que te llevan a decir, bueno, a ver, esta persona, ¿qué pasó en su vida? ¿Qué cambió? ¿Qué error hubo? ¿O qué situación, no? Porque por ahí no hubo ningún error, sino solamente el contexto para el cual esa persona no estaba preparado. O preparada. Claro, nadie en realidad. A lo mejor yo qué sé, si tenemos una situación en la que estamos 8 o 10 años bien, de repente llega una pandemia, pues a lo mejor estamos un poco más preparados, pero sí que nos afectaría incluso yo creo que un poco más, porque por ejemplo, hemos tenido, 80 olas, ¿no? En plan, baja, sube, baja, sube, baja, sube. Sí. El miedo a un nuevo confinamiento creo que puede ser desastroso desde mi punto de vista. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas que pasaría? Ahora vamos a cosas un poco más positivas, pero quería tocar este tema. ¿Qué piensas si, por ejemplo, en Argentina, en España, en cualquier parte del mundo, bueno, en todo el mundo obviamente, sale una nueva cepa, nos tenemos que volver a confinar todo el mundo? ¿Cómo afectaría eso a la gente? ¿Cómo crees? Bien, en principio, comentarte que fue una situación primero histórica, novedosa para todos nosotros, que a ver, yo en mi vida he vivido una pandemia, creo que vos tampoco, una situación así de estar en cuarentena, ¿no? Nosotros veíamos el año pasado y tomábamos como referencia a la gente de España, cómo estaban, y decían, bueno, a ver, en España nosotros estamos confinados, y decíamos, che, ¿estaremos así acá en Argentina también? Al poco tiempo lo estuvimos, una situación completamente nueva, no había gente en la calle, una locura, la verdad. Ahora, en esta segunda etapa, podés tener dos posibilidades. Una persona que esté completamente negada a aceptar esa situación de estar confinado de vuelta, más sumado a toda la situación que hubo por ahí de cuando falleció Maradona, se armó como todo el dispositivo para hacer el velorio y la gente lo fue a saludar y se juntó muchísima gente. Es una situación muy delicada y es otro tema ese también, porque yo creo que el presidente, sin meterme en política, ¿no? Pero primero, qué difícil es ser presidente en una pandemia. Segundo, qué difícil es ser presidente en el fallecimiento de Maradona. O sea, cualquier cosa que hubiera hecho hubiera sido cuestionable según el pueblo. ¿Haber hecho el velorio o no haberlo hecho? Entonces, por eso hay gente que dice que lo de la cuarentena no puede estar bueno. Si juntaste 1 millón de personas en el velorio de Maradona, ¿por qué me confinas de vuelta? Y se dijo que había 1 millón de personas, sí. Eso llegué a escuchar. No sé si el dato es real, pero escuché 1 millón de personas. Hay cosas que yo, no me quiero meter, como por ejemplo tampoco me quiero meter en el tema de que en Navidades aquí en España, no sé cómo afectó las Navidades en Argentina, pero aquí en España han afectado horrible. Mi ciudad, Salamanca, estamos, perdón por la expresión, pero estamos en la auténtica mierda, así de claro, porque es que yo creo que no hay otra definición. Tal es así que yo llevo aproximadamente 3 meses en el que he quedado 2 veces con una misma persona fuera de mi casa y ya, que no digo que lo tenga que hacer la gente, ¿no? Pero he normalizado yo creo que un poco ya la situación en cuanto a que yo tengo la suerte, por ejemplo, y a lo mejor tú más o menos también, o incluso también tienes la suerte de que a lo mejor nuestro trabajo no se viene muy, muy, muy afectado por la pandemia, pero la gran mayoría de personas sí que se han visto afectados, ¿no? Y el tema de restaurantes, sobre todo, que no reciben ayudas, que hay que cerrar, que ahora se abre, que ahora se cierra, que ahora se abre, que ahora se cierran otra vez, eso tiene que ser horroroso. Sí, tal cual. Y te respondo que al final no te pude responder la pregunta. Tenés 2 alternativas. La persona que está recontranegada a la situación de la pandemia y es capaz de hacer una locura con tal de que no la encierren otra vez. Y tenés la otra persona que, habiéndose dotado de herramientas durante la primer tanda de la pandemia o la cuarentena 2020, ya tiene otras herramientas para atravesar la posible cuarentena 2021, ¿entendés? El tema es tener herramientas para sobrellevar la situación que te provoca angustia, ansiedad, estrés, incomodidad. Una vez que desarrollás esas herramientas, tenés grandes posibilidades de sobrellevar
las situaciones. El tema es cuando no te dotas de herramientas, cuando no te pones a reflexionar, cuando no te pones a pensar y no recibís ayuda y explotás. Ese es el tema.